Aunque parezca una cuestión meramente terminológica, las palabras que se utilizan para referirse al fenómeno protestante tocan puntos muy sensibles. Es cierto que no hay que irse en discusiones sobre términos y vocablos, en ese sentido es más importante la realidad misma que analizamos, pero las expresiones que utilizamos suponen un juicio de nuestra parte y encierran un mensaje que intentamos transmitir. En este sentido, no es lo mismo hablar de la Reforma protestante que, por ejemplo, de la Revolución protestante. No es lo mismo en cuanto a la comprensión que se tiene del fenómeno entero y no es lo mismo en cuanto a la interpretación que se ofrece del mismo. Es por eso que es importante hacer una breve mención a las palabras que se usan para referirse a este periodo tan problemático de la historia. Es por eso que hay algunos términos claves como reforma, contrarreforma, protesta o deformación, revolución, etc. Existe un uso convencional, que es el más difundido y el que todos usan para hacerse entender, y es el de llamar reforma al movimiento iniciado por quienes se opusieron a la Iglesia Católica, que en su variedad se suele englobar bajo el concepto de protestantismo, es decir, aquellos que protestaron. A la reacción católica que habría seguido a esta reforma se la denomina normalmente contrarreforma. En realidad no existe mayor inconveniente en asumir esta terminología con este fin pedagógico de hacerse entender, y así lo hacen incluso historiadores católicos muy serios. La discusión, como dijimos, no se tiene que ir en cuestiones terminológicas, pero es preciso, especialmente en nuestros tiempos, hacer algunas aclaraciones para evidenciar que detrás de estos términos se esconden a veces eufemismos, imprecisiones y también exageraciones. Digamos en primer lugar algo sobre el término reforma. Reformar algo es devolverle su forma original o incluso mejorar su forma. Esto se puede concretizar volviendo a los orígenes, a la forma original, quitando todas las deformaciones que puedan haberse introducido desde sus inicios, o también desarrollando una forma haciendo que alcance su perfección propia. Esta fue supuestamente la intención de los reformadores respecto de la Iglesia. Reformarla, purificarla, devolverle su belleza original. Sin embargo, no fue esto lo que sucedió, como se ve en primer lugar por los frutos que se siguieron. Con el pasar del tiempo se fue evidenciando que las propuestas de los protestantes llevaban a una separación entre Dios y el mundo, a una cosmovisión intramundana, inmanentista, a una sociedad laicista y sin Dios. Primero se decía, Cristo sí, la Iglesia no, luego fue Cristo no, Dios sí, y finalmente se dijo, ni siquiera Dios. Pero no hace falta ir tan lejos. Ya en los tiempos de la Reforma Luterana, la corrupción espiritual que se siguió fue de una proporción mucho mayor a la que existía en ese catolicismo que se pretendía reformar. Lo dice el mismísimo Lutero respecto del movimiento que él inició. Cuanto más avanza, peor se torna el mundo, decía él. El pueblo es ahora más avaro, más cruel, más desvergonzado y peor que bajo el papismo. Y en otro lugar se pregunta, ¿quién habría predicado si hubiéramos previsto que de ello resultarían tantos males, sediciones, escándalos, blasfemias, ingratitudes y perversidades? Pero, decía Lutero, ya que estamos en ello, tengamos buen ánimo contra la mala fortuna. A confesión de parte, relevo de pruebas. No se dio entonces la reforma que se buscaba. Se dio una deformación de la fe católica que se presentó solapadamente, bajo apariencia de bien, que es el ABC de la estrategia del diablo para engañar y pervertir a los hombres buenos. Bajo la apariencia de un amor a la Biblia, se tiró por la borda el magisterio y la tradición que las mismas escrituras suponen y atestiguan. Bajo la apariencia de una relación más personal con Cristo, se despreció todos los intermediarios que el mismo Cristo instituyó para hacernos partícipes de su vida íntima.
papado, sacerdocio, sacramentos, los santos, la Virgen María, etc. La Reforma tergiversó todo lo que tocó. Y en este sentido puede decirse que se trató más bien de una deformación. Pero nos quedamos incluso cortos al hablar de deformación, porque la Reforma fue mucho más allá. La Reforma protestante fue una revolución. No es realista decir que su intención era luchar contra algunos abusos en relación a las indulgencias o a otros pecados de la Iglesia. Los abusos y los escándalos han existido siempre en la Iglesia y existen incluso en nuestros días. Lo que los reformadores intentaron, quizás inconscientemente al inicio, fue la supresión de la fe católica y la suplantación del dogma católico por un nuevo dogma proclamado por los nuevos pontífices. Pensemos en Calvino, que luego de arrastrar a muchos tras de sí, se convirtió en un juez supremo de cuestiones de fe, llegando incluso a conseguir que condenaran a la hoguera a Miguel Servet por sus herejías. O pensemos en Lutero, que decía: quiero que mi enseñanza no sea juzgada, ni siquiera por todos los ángeles. Puesto que estoy seguro de ella, quiero ser mediante ella vuestro juez y también el de los ángeles, como dice San Pablo. Y sigue Lutero: ser juez para que aquel que no acepte mi enseñanza no sea bienaventurado. En este sentido, la palabra reforma es un eufemismo, es decir, un modo de hacer sonar mejor, más suave, lo que en realidad fue mucho más radical y violento, es decir, una revolución. La verdadera reforma es la que devuelve la forma original a una cosa, la que permite el desarrollo de una forma que, permaneciendo siempre la misma, puede incluso innovar, pero siempre para bien, para mayor perfección y en la misma línea. Esto es lo que sucedió en lo que injusta o ambiguamente se denomina contrarreforma. Término equívoco en cuanto que hace suponer que fue un movimiento posterior a la Revolución Protestante, lo cual es falso en cierto modo, porque en la Iglesia Católica ya se habían hecho algunos intentos previos, aunque parciales e ineficaces. Además, es falso decir que la parte católica se limitó a reaccionar, es decir, a oponerse, a ir en contra de la Reforma. De hecho, si bien existió un intento claro de distinguirse de los protestantes, afirmándose fuertemente en aquellos puntos que la herejía había desvirtuado o confundido, la Reforma Católica cumplió en mucho mayor medida su renovación en un modo positivo, volviendo de un modo decidido al espíritu evangélico, quitando tajantemente los abusos y los escándalos de su época, y sobre todo fructificando en un ejército incontable de santos que las antiguas órdenes reformadas o las nuevas órdenes llenas de fervor ofrecieron a la Iglesia en forma de teólogos, misioneros, contemplativos, mártires, etc. La Reforma Católica dio un nuevo aire a la Iglesia y cumplió real y enormemente el anhelo que cundía en la sociedad que vio nacer el protestantismo. Todo esto debe hacernos entender varias cosas. En primer lugar, que el demonio es un gran estratega y sabe presentar las cosas de modo que parezcan buenas y hasta santas, y sabe llevarlas lentamente a extremos opuestos, pecaminosos y demoníacos. En segundo lugar, que la reforma es algo que la Iglesia va a necesitar siempre. En tercer lugar, que la reforma de cualquier cosa empieza desde adentro y que nosotros, con nuestra santidad, por el misterio de la comunión de los santos, podemos embellecer a la esposa de Cristo, la Iglesia. Finalmente, que la reforma y la pureza de fe y costumbres en la Iglesia es un don totalmente inmerecido y por el cual hay que pedir. El Señor nos conceda esta gracia. Si tenés alguna duda o querés dejarnos tu opinión, hacelo en los comentarios. Y si te interesa ver esta serie de videos, suscríbete a nuestro canal.